Hello everyone, I am Teacher Claudia y en este video te voy a mostrar la tercera parte del tema Present Continuous o Present Progressive, el presente continuo o presente progresivo. Si no viste la primera parte, que es de Affirmative Sentences, oraciones afirmativas, y Negative Sentences, oraciones negativas, aquí te las dejo arriba para que puedas verlas antes de seguir con este tema. Let's remember, vamos a recordar. What is the meaning of ing? ¿Cuál era el significado de ing? Recordemos que ing significa ando, endo, y es la terminación que le damos a los verbos al final, siempre la ponemos al final de los verbos para transformarlos a gerund, al gerundio. Por ejemplo, si tengo un verbo eat, comer, y quisiera que diga comiendo, solamente agrego ing, ing. En lugar de eat, ahora dice eating, comiendo. Ahora, ¿cuándo se usa? When do we use the present continuous? ¿Cuándo usamos el presente continuo? Recordemos que lo utilizamos cuando queremos hablar sobre acciones que están sucediendo en este preciso momento. Después, recordemos que había cuatro reglas. How do we form? ¿Cómo lo formamos? Había 4 reglas que teníamos que seguir para agregar ing al final de cada uno de los verbos. Vamos a hacer un pequeño review. Rule number 1. Regla número 1 era simplemente agregar ing al final de los verbos. Por ejemplo, break, romper, breaking, rompiendo. Fíjense bien que agregamos ing nada más. Rule number 2. La regla número 2 decía que cuando el verbo termine en e, debemos de quitar e y agregar ing, agregar ing. For example, por ejemplo, close, cerrar, closing, cerrando. Fíjense muy bien que quitamos la e para agregar ing. Rule number 3. Recordemos que la regla número 3 decía que cuando el verbo termina en ie, quitamos ie y agregamos y seguido de ing. Por ejemplo, for example, lie, mentir. Quiero que diga mintiendo. Quito ie, lo convierto a y y al final agregamos ing. Y si antes decía lie, ahora dice lying, mintiendo. Rule number 4. Regla número 4. La regla número 4 decía que cuando el verbo es de una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, tenemos que doblar la última consonante, ponerla 2 veces y al final agregar ing, agregar ing. For example, por ejemplo, jog, trotar. Quiero que diga trotando. Jog es de una sílaba, termina en consonante, vocal, consonante. Entonces doblamos la última consonante, ponemos otra G al final y agregamos ing. Jogging, trotando. Ahora, vamos a iniciar con las preguntas. How do we form questions? ¿Cómo formamos las preguntas con present continuous, con el presente continuo? Vamos a formar una pregunta, la podemos formar a partir de una oración afirmativa. Estas preguntas que vamos a formar van a ser con su respuesta de sí o no, con respuestas cortas. Estas preguntas se les llama también yes and no questions. Para formar estas yes and no questions, que son unas preguntas con respuestas cortas, vamos a tomar una oración afirmativa. Esta es una de las oraciones que ya usamos en los ejemplos anteriores. I am watching a movie. Yo estoy viendo una película. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es muy sencillo. Tenemos que pasar el verbo to be. En este caso, el verbo to be, recordemos que puede ser am, are o is. En este caso es am. Lo voy a pasar al principio. El verbo to be lo pasamos al principio y agregamos un signo de interrogación al final. ¿Por qué? Porque sin signo de interrogación no es pregunta. Y mi oración quedaría de la siguiente forma. Am I? ¿Estoy yo watching
sigue mi verbo principal. Am I watching? Y mi complemento sería a movie, una película. Y el signo de interrogación al final. Vamos a hacer una pequeña fórmula entonces de cómo nos debería de quedar para que tú puedas formar tus propias preguntas, tus yes and no questions. La pregunta iniciaría con verb to be. Recordemos que oraciones positivas y negativas inician con el pronoun, pero las preguntas no. Las preguntas van a iniciar con el verb to be. Inicio mi pregunta con verb to be plus pronoun más el pronoun. Después del pronoun seguiría el verbo con ing, verb ing, plus complement más el complement y por último plus question mark más el signo de interrogación. Y de esta manera es como quedarían las preguntas. Vamos a hacer ahora la respuesta. ¿Qué pasaría si la respuesta es yes? No puedo dejar mi respuesta hasta ahí. Es una respuesta corta, pero no es tan corta. La pregunta dice, ¿Am I watching a movie? ¿Estoy yo viendo una película? La respuesta sería yes, you are. Se traduce al español como sí, pero necesitamos ponerle las siguientes palabras para confirmar que sí estoy viendo una película. ¿Y por qué ponemos el pronoun you? Porque nosotros no nos podemos contestar. Se supone que estamos haciéndole la pregunta a alguien más. Entonces, esa otra persona nos dice a nosotros, sí, tú estás viendo una película. Yes, you are. ¿Qué pasa si la respuesta es no? La respuesta sería no, you aren't. No, tú no estás viendo una película. Recordemos las contractions. Aquí unimos are con not, así como en el video anterior. Vamos a ver otro ejemplo. Esto se va a ir complicando un poquito más, pero es solo por las respuestas. Recordemos que nuestra fórmula para formar las preguntas es verb to be, am, are o is, plus pronoun, plus verb ing, más el verbo con ing, más el complement y por último question mark, el signo de interrogación. A continuación te muestro las mismas oraciones con cada uno de los pronouns que hicimos en los videos anteriores, pero convertidos a pregunta. Recordemos que de una oración positiva nada más ponemos el verb to be al principio y el signo de interrogación al final y ya se completa nuestra pregunta. Te voy a mostrar las preguntas con su respuesta yes and no. Short answer. Preguntas con respuestas cortas. Present progressive or present continuous questions. Number 1. Am I watching a movie? ¿Estoy yo viendo una película? Yes, you are. No, you aren't. Number 2. Are you sending a message? ¿Estás tú enviando un mensaje? Yes, I am. No, I'm not. Number 3. Is he taking a shower? ¿Está tomando él un baño? Yes, he is. No, he isn't. Number 4. Is she writing a novel? ¿Está ella escribiendo una novela? Yes, she is. No, she isn't. Number 5. Is it breaking a window? ¿Está eso rompiendo una ventana? Yes, it is. No, it isn't. Number 6. Are we studying math? ¿Estamos nosotros estudiando matemáticas? Yes, we are. No, we aren't. Number 7. Are they running a marathon? ¿Están ellos corriendo un maratón? Yes, they are. No, they aren't. Como te pudiste dar cuenta, en las preguntas anteriores
las respuestas casi siempre eran con el mismo pronombre con el que se hacía la pregunta. Recordemos que nada más pasamos el verbo to be al principio y terminamos con question mark, con el signo de interrogación al final. Había solo 2 excepciones. Ahorita te mostré una, pero vamos a hacer un pequeño review para que puedas comprender las demás. La primera pregunta, am I, vamos a fijarnos que hacemos la pregunta con el pronoun I, pero la respuesta la hacemos con you. Yes, you are o no, you aren't. ¿Por qué aquí no es la misma respuesta pero con I? Porque la pregunta, si la estamos haciendo nosotros, no nos podemos contestar nosotros mismos. Se supone que alguien más nos está contestando. Lo mismo sucede con la question number 2, la pregunta número 2. Are you sending a message? ¿Estás enviando tú un mensaje? La respuesta es yes, I am. Se supone que le estamos preguntando a alguien más si está mandando un mensaje y esa persona nos está contestando. Por eso preguntamos con you, pero el otro responde con I. Los demás pronouns no sucede lo mismo, porque si estamos conversando con alguien y haciendo preguntas, la respuesta va a ser con el mismo pronoun porque estaríamos hablando de alguien más o de otras personas, de otras cosas. Por ejemplo, lo mismo sucede con he. En la question number 3, en la pregunta número 3, ¿Is he taking a shower? ¿Está tomando él un baño? La respuesta es yes, he is. Sí, él está tomando un baño. O no, he isn't. Él no está tomando un baño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de alguien que no está ahí, estamos hablando de alguien más. Lo mismo sucede con los otros pronouns. Nada más con I and you son las únicas excepciones. Ahora, en esta parte de las preguntas, en present continuous, en presente continuo, no existen las contractions. En la pregunta tenemos que poner palabra por palabra, no podemos abreviar nada. Donde sí podemos abreviar y donde se va a entender un poquito mejor nuestra respuesta es en cuando decimos yes or no para responder a estas preguntas. Si te fijas, la contraction que usamos acá es cuando la hacemos negativa, nada más. Solamente vamos a usar la contraction, unir 2 palabras para formar una. Por ejemplo, aquí en aren't unimos are con not, unidos con una apóstrofe, la comita arriba, para formar aren't. En la siguiente, I'm not, recordemos que no hay una contraction que diga am plus not. Tiene que ser el pronoun I con am y quedaría I'm, no I'm not. Y la tercera contraction que utilizamos es isn't, que sería is plus not, para poder responder no, he isn't. Esto sería todo por este video. Espero que te haya ayudado y que puedas practicar en casa, ya sean oraciones afirmativas, negativas o las preguntas con el present continuous o present progressive, presente continuo o presente progresivo. See you later.